preocupar por el neocapitalismo y por trabajar. ¡Qué zorro! ¡Que va a ser un zorro! Una travesti. Butch, Dom, y ella quería mandar por encima de todo. ¡Humor! ¡A joderme la llama! No, sino ¡Llama, bebé! Digi evolucionaba. Na. color. Ellos son los Digimon. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana? Pues la verdad es que ha sido una semana muy corta. Todavía estoy un poco resfriado como la semana pasada. Pero bueno, ha ido muy bien. Hay más gente en Madrid. Más gente. Pleno puente de diciembre. ¡Qué horror! Pero bueno, ha estado buena la semana. ¿Cómo ha sido tu semana? Pues yo he tenido visitilla familiar y nada, hemos estado arreglando cositas de la casa. He estado trabajando, que he ido un par de días a la tele, a lo que voy yo, a currar. Y he estado imprimiendo un montón de cositas en 3D porque odio la Navidad, pero acepto que me dé dinero. Muy bien. Entonces hay gente que me ha pedido impresiones y es a lo que me he dedicado este fin de semana pasado. Claro que sí, igual que yo te pido tus impresiones sobre el tema del día. El tema del que vamos a hablar hoy, Claro. mira, ¿Crees que alguien lo habrá adivinado? pues no lo sé, porque creo que no dimos ninguna pista. No, Tú, pero yo quería dar una pista al final del capítulo y dijiste, no, que lo adivinen. Y yo quería decirlo. qué Que fresca. dije lo de la comida, ¿no? Sí, sí Que dijiste lo de la fresca o comida. qué. Qué fresca tienes la memoria. Obvio, obvio. No, pero yo quiero introducir este tema con una cosa que me parece muy importante. Y es el cómo se trata a los seres vivos. Y hay una gran diferencia entre un ámbito, un tema y el otro. Y es que en el tema de la semana pasada, que era Pokémon, los Pokémon comen en el suelo, fuera de la mesa. Y pienso. No les consideran parte de nada. Comen su pienso y sus cosas. Sus galletitas. Y ya. Sus pokegalletas maravillosas. Y ya está. Y en el tema que traemos hoy, que es Digimon, es que Takeshi y el resto de niñas elegidas comen con los Digimon en la mesa, la misma comida, cocinan juntos. Perdona, es que a nivel de maltrato Pokémon, me parece muy fuerte. En plan, ay Pikachu, eres mi super amigo del alma, te quiero mucho, lloro mucho. Pero toma, cómete tu pienso y fuera de aquí. A ver, es verdad que también los Digimons tienes uno que está unido a ti. No es como Pokémon, que tienes 200.000, los vendes, los regalas, los intercambias como si fueran cromos. Digimon es uno que, de hecho, tu personalidad y lo que tú le enseñas al Digimon y cómo está conectado contigo afecta a cómo evoluciona o Digi evoluciona el Digimon, a su personalidad y de hecho puede hacer que un Digimon termine evolucionando de manera equivocada Iba a decir, o termine. o termine. Bueno, es verdad que los Digimons por lo general no mueren, que eso es algo que me gusta. Bueno, Silencio incómodo, porque vamos, no estuve yo media hora llorando cuando fuimos al cine y media hora yo llorando en mi casa el otro día que me la volví a ver con cosas que pasan en las películas de Digimon últimas. pero no mueren, desaparecen. No, vuelven El al... eufemismo de se ha ido al otro barrio, ya no está aquí, está en otro No, lugar. pero vuelven al flujo de datos, al internet, No volver al flujo cariño. de datos, eso lo hace cuando evolucionan. No, y cuando un Digimon muere, vuelve al estado de huevo y vuelve al mundo digital. Lo que pasa es que los niños elegidos
pierden la conexión consigo mismos y se Porque empiezan se a vuelven preocupar, adultes. se empiezan a preocupar por el neocapitalismo y Es por que es, trabajar, trabajar, trabajar. pero sí que es verdad que es como, claro, es que ahora que lo hablamos es algo como mucho más adulto toda la vivencia de Digimon a la de Pokémon. Como que Pokémon Claro, tiene un trasfondo mucho más de infancia, adolescencia, aunque lo juguemos gente con casi 40 años, que me parece pues lo mejor del mundo. Pero Digimon sí que es cierto que ahora iremos hablando, pues igual que hicimos la semana pasada, de las distintas series. Sí que es cierto que nos vamos más a centrar, yo creo, en series, porque es claro. más de series Es que, el fuerte de Digimon. aunque tiene videojuegos, maravilla. El Sí. resto, un asco, pero en concreto el último es una maravilla y luego la hablamos. Y eh, es eso que decía, ¿no? Que es como para un público mucho más adulto, o al menos, no más adulto porque no quiero caer en adultocentrismo, sino que tiene como una gestión de las emociones y te lleva como a un terreno que Pokémon, a mí al menos, no me ha llegado tanto. Yo creo que aquí hay que centrarse. Vamos a comparar una cosa que es como el origen de ambos, ¿no? En el caso de Pokémon, Pokémon se crea inicialmente con la idea del coleccionismo de insectos. Uno de los creadores le gustaba mucho ir a cazar insectos, ir al campo, ir a descubrir. De hecho, se nota que hay muchos Pokémon tipo insectos en los primeros Pokémon. Entonces le gustaba como coleccionar. Y se nota un poco porque los Pokémon en sí no tienen personalidad. Sin embargo, los Digimons sí. Los Digimons se crean. ¿Conoces el origen de los Digimon? De cómo Tamagotchi. Tamagotchi, efectivamente. Tú al Tamagotchi, es decir, una mascota virtual que depende de cómo lo cuides, va evolucionando hacia algo bueno, malo. En el caso de los Digimon no es. Yo creo que no hay el bien y el mal, sino es como tipo virus, tipo data, tipo vacuna. No hay el bien del mal, Bueno. menos cuando matan a Wizardmon, que ahí sí que hay maldad. O a Leomon. Y. Eso me importó menos. Pero es verdad que en el caso, los Digimons, tú generas un vínculo porque es algo que tú cuidas desde que nace, lo vas nutriendo, lo vas educando, le das golosinas, premios, le das comida, como le das al Tamagotchi. Entonces, creo que sí que se genera ese vínculo durante todo el proceso y con Pokémon es más como algo que colecciono, entreno y utilizo, ¿sabes? Es como más utilitario. Entonces creo que eso hace que cambie totalmente hacia dónde se orienta cada una de las dos criaturas y sí que se nota y por eso vamos a analizar sobre todo series, aunque hablaremos de los juegos, que Digimon se centra mucho más en lo que es el anime, bueno, el manga y el Ujú. anime, y Pokémon es una serie de juegos que luego saca serie de animación y de manga también, como una especie de añadido. Total. Dentro de esta comparación que haces, me parece como muy interesante esa diferencia entre lo que es capturar Claro. y lo que es criar, ¿no? La Ujú, diferencia creo que es una de las más importantes, que es crianza versus captura. Y luego la otra que me parece muy interesante es lo biológico frente a lo digital. ujú. Pokémon es todo el rato biológico, crecen, evolucionan, Especies. especies y demás. Y Digimon es como lo digital, que también para la época que era, ¿sabes? Estamos hablando de finales de los 90, Claro. el meter tema digital, como decías tú, ¿no? De un Tamagotchi más avanzado, me parece súper interesante. Sí, de hecho, en Digimon, lo digital tiene algo interesante y es que todos son datos, ¿no? Y entonces un Digimon puede digievolucionar hacia adelante y hacia atrás, puede desdigievolucionar también, y luego puede evolucionar en otra línea evolutiva, siendo el mismo Digimon. De hecho, mantiene los sentimientos, los recuerdos, todo. Sin embargo, el Pokémon es como muy especista, es decir, si es una especie de Pokémon, evoluciona en su línea evolutiva, excepto Eevee, ¿no? Que ya también lo comentamos en el último episodio, que tiene varias, pero no puede volver ni evolucionar en otro sentido y digamos que ahí queda ese Pokémon. Sí que es cierto que eso se añadió más adelante. Y en los videojuegos. En las series de animación eh, No. pasa que evolucionan y vuelven. Ujú, Rollo, por ejemplo, en primera generación, Agumon, que tiene varias evoluciones, algunas fallidas, muy efectivamente, tochas, y claro. luego vuelve, pero no tiene tanto como luego en los videojuegos,
como que podemos ver como un Agumon llega a ser un Leomon, Claro. que es algo que en las series animadas no se ve, pero es algo que en los videojuegos sí que es algo que han trabajado mucho y mola mucho esa fluidez que no Mm. existe para nada en Pokémon. Que además, pero sí que en Digimon comparten como la fase bebé varias líneas evolutivas. Es decir, un Leomon puede tener la misma fase bebé que un Agumon. Sí, Es verdad que es raro que en las series, como la evolución del Digimon va unida a la personalidad del... claro, porque al final ahí estás jugando mucho con el niño, niña, niña elegides, Claro. que como que eso, entonces claro, como que no tenía mucha lógica en el videojuego, como Pero, es ¿y un poco si distinto. tuvieses personalidad múltiple? Molaría. Que fueses niña elegida y tú tuvieras personalidad múltiple y tu Digimon fuese como adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, dependiendo de la personalidad que estuviese en Y ese si eres momento. trans y transicionas, Bueno, yo creo que hay bastantes Digimons que transicionan. bastante trans. Ya, ya, pero que transicionen. En plan, es divertido. Si quieres, empezamos a hablar un poco de primera generación, Vale. que yo tengo un dato curioso que no lo he apuntado a ningún lado, pero ¿sabías que el primero no iba a ser Agumon? Me Que luego suena. hay un cómic que Sí, es pre-primera generación, no sé si lo tengo más apuntado abajo, pero iba a ser Gilmón. sí. Gilmón es el azul, No. Iba a ser es el azul. Beemon. Beemon, eso. Iba a ser Beemon. Mm. Entonces me parece muy curioso porque Beemon es como muy, muy adelante. Y, y a mí es que la primera es que yo me acuerdo de verlo, no sé si era en la 2 En o la 2, en la 2. en la 2 Yo también. de apuntarlo y me parecía como una fantasía, todo este rollo de que se descubre que son niños y niñas elegidas que van al mundo, me mola muchísimo el rollo de las ruedas negras. Es decir, yo creo que es la intro que más me he repetido. De hecho, no me vas a llamar, o si quieres me llamas y le pongo en No sonido, te voy a llamar porque yo no pero llamo, pero... ya. Yo tengo el sonido de Digimon para cuando me llaman. En plan, es como algo muy potente y yo creo que a mí me marcó mucho. Luego todo el tema de los emblemas, cuando ya fueron avanzando Sí. y el cómo evolucionaban cuando llegaban a ciertos límites y ciertas cosas, que es que son Pokémon, como que nunca lo vi. Toma, una piedra a fuego. A ver, no, es verdad que en Pokémon en algunos casos muy concretos había como un vínculo emocional. Por ejemplo, Ash con Charizard, ¿no? Con Charmander, Charmeleon Sí, y demás. Pero no ocurre en realidad en los videojuegos ese vínculo emocional hasta más adelante en las generaciones que evolucionas con amistad. Digimon, a mí lo que me gusta es como que los personajes y los Digimon tienen personalidades propias muy diferentes, muy definidas, muy diversas, muchos roles. Hay cuidados, hay protección, hay familia elegida. Es que al final ellos dejan a su familia atrás de manera involuntaria y forman una familia durante total. toda la aventura. También hay familia biológica, ¿no? Al final también está los hermanos y... ¿cómo me acuerdo el nombre? Takeru, no. Sí, Em, Takeru, el de sí, Patamon, es el hermano de Tai, ¿no? no, es el No. hermano de Gabumon. De Joe, Takeru es el hermano de Yamato, que es el de Gabumon, y Hikari es la hermana de Taichi, eso de es, Tai. eso es. Vale, eso los había Creo cambiado. que es hermanastra, ¿no? Bueno, Sí, sí, puede ser. creo que es de diferente. eh, Sí, pero me gusta eso que dices del tema de las personalidades, porque si analizas un poco las personalidades de los Digimon con su niño, niña, niña elegida, como que en algunos casos era potenciador y en otros casos era como complementario. Me acuerdo, por ejemplo, de claro. Joe, que al principio era como súper tímido y demás, y Gomamon es todo lo contrario, es súper extrovertido, le animaba como a hacer cosas todo el rato. eh, Pero también hay una parte en la que Joe rechaza la personalidad de Gomamon, Hombre, es que era un como poquito que pesado. chocan. Sí, sí, era pesado, pero que chocan y es como ver esa profundidad en los sentimientos humanos.
Mm. a través de cosas que no existen en realidad, que son seres digitales, ¿no? Que es como un amigo invisible, algo que se ha inventado, ¿no? Que sirve para que ese niño siga avanzando en su desarrollo, en su adolescencia, en su pubertad y demás. Em, Creo que es casi como una especie de símil con los amigos invisibles inventados que en las infancias se generan, ¿no? Mm, a mí, ¿cuál es el personaje que más te gustaba cuando eras pequeño? De la primera temporada, la primera generación, primera temporada. Uf, es que yo creo que Tanto humano como Digimon. No tiene que coincidir que sean la misma pareja. es complicado porque mm, como que cuando elijo estas cosas, que me pasa igual con los Pokémon, como que tiendo como a ver cierto reflejo de mí. Ujú, En plan, obviamente Gengar es como que me representa a nivel físico porque es personaje gordo, oscuro y demás, y yo soy persona gorda y voy de negro, y vi con el tema de las evoluciones, la fluidez del género y todo eso. Y el problema con Digimon es que era incapaz, porque como que con todo esto que te decía de los emblemas y demás, es que mm, veía reflejos en muchos, ¿no? claro. Creo que, y luego también no solo la versión de Digimon Adventure 1, sino también luego cuando ya son adolescentes o más mayores, que sus personalidades o rasgos cambian. Te puedo decir quiénes no me gustaban. Que por Vale. ejemplo, a Mimi le tenía yo una manía, digo, no puedo con ella. Y Mm, Palmón igual, es que no me gustaban. Togemon, todavía ahí, que es un cactus así divertido, pero no. Mimi y Palmón, fuera. pues, Los descarto. pues eran de mis favoritos. Es que qué pereza, es que era una niña pija de Es mierda. una niña pija. Es una niña pija, pero que evoluciona bastante. Que se da cuenta de que las cosas importantes no son las materiales. Claro, Que, pero. bueno, y que además, que ella le gusta mucho como las cosas monas y su Digimon evoluciona en un cactus boxeador. Que luego Ya, y pasa luego a va Rosemón, que sí, Lilimón. Lilimón y Rosemón. Pero bueno, que yo creo que es como un poco la fuerza que ella necesita en ese momento. A mí me gusta mucho Mimi, la verdad. Fíjate que, por ejemplo, Sora se me quedaba un poco más como más personaje secundario, casi Sora era romance. la bollera de la temporada. Sí, pero intentaba como un poco ser el romance Era, de Tai. era como la bollera de. No, que romance de Tai, Tai. Tai. Era la bollera de. ¿Cómo se llamaba la serie esta? Del patio. De la banda del patio. De Spinelli. Sí, parece un Sora poco es Spinelli. Spinelli versión A mí Japón. me encanta. Sí que es cierto que yo, dándole vueltas y viendo y tal, yo creo que Koshiro y Tentomon serían como quienes más me representaban en aquella época. Porque eran como los que siempre estaban como un poco más alejados del grupo, luego todo el tema de la tecnología y demás, Ujú, que a mí es algo que me fascina claro. y demás, aunque reconozco que luego a la hora de comprarnos cosas mutuamente y demás, acabamos siempre yo con Agumon y tú con Gabumon. Sí, a ver, yo tengo ahí como dividido el corazón entre Gabumon, que me gusta mucho el concepto del personaje que siempre está pendiente de su compañero, pero también tiene como esa capa de piel que le cubre su verdadero ser. Y tú no ves nunca a Gabumon sin el abrigo. Es que no es su piel. Es su piel, pero solo tiene la mitad. Bueno, es un poco raro. Claro, pero es que luego cuando se convierte, cuando Ajá. evoluciona, le Es crece que, la piel por todo es el que es un cuerpo. zorro azul. Es tan bonito. Es un lobo. Bueno. Es un lobo. ¡Qué zorro! ¿Qué va a ser un zorro? Y Si, Patamón. si todo lo evoluciona a lobo. Y Patamón a nivel emocional conectó mucho con la Es historia de pata. Patamón. Es No patata. tanto con con la ETK. Sí. Papamón. Sería la versión canaria. Eh, No, porque a mí Patamón y tarda Takeru me mucho. daban mucha A mí pereza. TK me da mucha pereza. Pero es verdad que Patamón tarda tanto y se queda tan atrás que luego utiliza eso para crecer y ser en la evolución de campeón más fuerte de todo el grupo. Angemon, spoiler, mata de Bimon.
Spoiler, 20 años después. Bueno, Sí, pero y, no, a mí no me convence. y no te pasa, porque yo creo que esto tiene también un poco de lo que hablamos en el episodio inicial, el piloto, que los malos de Digimon están un poco queer-coded, es decir, Obvio, el obvio. mono, ¿Etemon se llamaba? Etemon, Es que esa Imiotismon, Etemon es un señor de sí, musculoker, sí, es un machoque. Es egocéntrico, un machoque. ¿no? Y Miotismon, Miotismon también, Miotismon es el de Rocky Horror Picture Show, sí. con capa y antifaz. Sí, sí, sí. Y los Bueno, amos y oscuros y todo. sí, Sí, claro, y Devimon, sí, y sí. Lady Devimon. Una travesti. Es que me imagino a Killer Queen haciendo de Videmimon. Pero sí, pero yo, por ejemplo, algunos de los malos luego se han convertido como en mis favoritos, aunque bueno, malos, entre comillas, porque... ay, ¿cómo se llama este? Belce... Ah, me encanta. Bueno, no es malo. Bueno, Bueno, no es malo. Tiene un desarrollo de personaje. sí, pero creo que es uno de mis personajes favoritos Pero esto es la segunda de temporada. todo, sí, sí, sí. Pero A sí, ver, la primera temporada termina con los niños elegidos consiguen huir del mundo digital. eliminan todas las ruedas Eso negras. es. Y vuelven al Sí, mundo humano. correcto. Entonces, lo bueno de la segunda temporada es que conecta con los personajes de la primera, introduce nuevos y quita a otros de la primera. Es decir, se nos mantienen TK y Kairi, Sí, que son los hermanos pequeños de Tai y de... Se me dio el nombre de nuevo. de Yamato. De Yamato. Y, entran muchos personajes nuevos. La trama es muy creepy. Es decir, yo creo que aquí ya fue cuando me di cuenta de que Digimon iba a ser mucho más oscuro que todo lo que hablábamos antes de Pokémon. Es decir, la historia se basa en un niño que se corrompe y se pone a esclavizar Digimon. Es un niño elegido. Sí, sí, pero se corrompe y se pone a esclavizar Digimon. Hmm. Quizás de la segunda temporada es mi niño elegido favorito. A ver, es que el arco Ken se llamaba. Sí, El arco de Ken es muy brutal y luego las evoluciones también son muy, muy chulas. Sí que es cierto que aquí también, por ejemplo, vimos cómo cambiaban em, las evoluciones. En plan, se introducían las Armor Evolution, que eran las evoluciones estas que en vez de ser con los emblemas, eran con las armaduras. Que por los ejemplo, huevos. Angemon y Angewomon no eran, sino que eran Esfingemon. Y el otro que no me acuerdo. Sí, pero eso era con los huevos. Era con los digihuevos. No, pero los Digihuevos eran las armaduras, que eran en Sí, sí, forma de sí. huevo, pero eran Pero armaduras. tenían también un emblema cada uno. Claro, pero Del es. amor. Claro, pero es como la otra evolución. Sí, ¿Sabes? La esta. Y luego también, si no me equivoco, no te equivocas. fue la primera. No te equivocas. Yo ya sé lo que estás pensando. Lo de la fusión de dos Claro, Digimon. efectivamente. Que eso fue ¿Ves cómo no te equivocas? muy fuerte. Es que, claro, yo no contemplaba que, claro, estamos hablando, venimos de Pokémon. En Pokémon, ¿qué coño va a pasar de esto? Ya. En Pokémon no pasa esto. Y de repente, ver a dos Digimon fusionarse. Y de hecho, el protagonista Bemon tiene dos fusión Digivolución Sí, con el mismo Digimon de diferente manera, porque de la manera en la que dos se fusionan formas. afecta. Esto es un poco la fusión de Dragon Ball también, que tenías como dependiendo de cómo te fusionases, ocurría de una Si lo manera u hacías otra. mal. Exacto. Sí, no sé, a mí me parece que justo en esta segunda temporada, ya en la primera había oscuridad, ¿no? Porque tienes las ruedas Sí, pero negras, aquí subió pero muchísimo. aquí es mucho más profundo porque la oscuridad viene de los humanos. Claro. Al final los Digimons lo que hacen es para mí es como que transitan las emociones humanas. Claro, y también pasa que en Digimon Adventure 1 niños elegidos fueron al mundo Digimon
y en Digimon Adventure 2 es el Digimundo el que viene al mundo real. Eso es. Que eso era Y como... ellos tienen que proteger el mundo. Yo en mi cabeza estaba todo el rato de ojalá pase esto. Y entre medias, si no recuerdo mal, fue la primera película de Digimon. Que para mí a día de hoy No sé sigue... si fue la peli o las ovas. Porque Bueno, sé que hubo pelis y una ovas. ova. Sí, para mí es una de las mejores en cuanto a animación. Esa sí que era oscura. Que aparece este Digimon que es tipo virus, que se copia por todo lo que es el mundo digital y el internet. Y no sé, creo que ahí también se ve cómo la parte oscura del mundo digital afecta al mundo humano. Claro, pero dices la película de los últimos años que sucede cronológicamente ahí. Sí, Ah, vale, es que hay ovas ajá. que son entre las series de Digimon, pero que están basadas como en la temporada anterior, Ujú, y luego he habido películas muchos años después, pero es que la película es después de Digimon Adventure 3. Es decir, es Digimon Adventure, Digimon Adventure 2, Digimon Adventure 3 y luego ya la película, ¿no? ujú. Porque luego también hay Digimon la película 2, que es con personajes de la Adventure 2. Sí, eso es. Sí, sí, sí. Yo, película de llorera. Es decir, Sí. es que yo me acuerdo de estar en el cine llorando. Ahí aparece Terriermon, que luego también aparece en Adventure 2. Y su versión como oscura, que era el Terriermon. Terriermon, no, Terriermon es de El Tamers. de Es de Tamers. la Pero tercera. aparece en la película. Sí, Y, sí, sí, aparecer y aparece. su contraparte, que es como tipo virus, Sí, que es como rojo marroncito. sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí. Y justo, pues ya que hablamos de Terriermon, vamos a la tercera, que era Tamers. Digimon Tamers, que me pareció como una fantasía, porque ya no era tanto el concepto de niños elegidos, sino que era que descubren que que existen los Digimon y, y cambiaba como mucho todo. El cómo funcionaban, el cómo evolucionaban, para mí fue como muy distinto. Y luego también fue como muy diferente porque reducían mucho el tamaño del grupo, Sí, porque creo que se redujo solo a tres, eso es. y que era Takato, que era Tai. Tai Tai. 2.0, con Gilmon, que es Agumon 2.0, Sí, un no. poquito más pro. Para mí de los A mí es que me caiga muy mal, lo siento. Gilmon. Me caen mal tanto Takato como Gilmon. Para mí Yo Gilmon. en esta temporada sí sé quién es mi favorito. A ver, yo creo que vamos a coincidir, pero Gilmon de los Digimon protagonistas es mi favorito. Es decir, de los Digimon tipo fuego que siempre acompañan al protagonista. Ujú. em, es un Digimon tipo virus. Yo no, yo prefiero al de la siguiente, Agunimon, No sé. claramente. A mí Gilmon tiene un lugar. También el diseño de Gilmon me encanta. Y de Growlmon. Es verdad que la siguiente evolución ya se me va un poco a lo meca, pero bueno. En Digimon lo veo más integrado. Porque Sí, estamos hablando del mundo digital. más que los Vidril. Y y es mucho menos orgánico, más que los Vidri, por supuesto. Bueno, sí, aquí yo creo que. Pero también te digo que, a pesar de que vamos a decir que Renamon es nuestro Digimon favorito Obvio. de esta temporada, Terriermon también tenía mucha personalidad. Es que, no, es que para mí el segundo no sería Tergemon. Aquí ya sería Belcemon, que aquí Belcemon Claro. para mí es protagonista. Y además no acompaña a un niño elegido. No, que es algo que también mola mucho. Y el El, que vuela también me gusta mucho, que era más tipo mascotita, el del triangulito rojo. Este es de ay, esta sí, temporada, ¿cómo se llama? no me Que acuerdo. además es la clave para todo al Sí, 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 final. sí, sí. Spoiler otra vez. Sí, sí. Pero Y, sí. Renamon además, es que no solo me gusta otra vez, es que, ¿qué tendré yo con las bolleras? Que es que siempre me atrae mucho más. Es Mega Butch, Sí, claro. ella, y Renamon es no binaria. Es Sí. los colores de la bandera no binaria en todas sus Y es evoluciones súper Japón. y Renamon sí que era un su zorrito. evolución máxima. Obvio que es un zorro. Sí, un kiwi. Kyubimon, hola, Naruto, Kyubi, nueve colas.
Que luego también me hace mucha gracia porque con lo que hablamos la semana pasada de los Ibis, eh, el Eevee tiene 9 evoluciones, Ujú. que es 9 colas, que es igual que Kurama Kyuubi de Naruto. Pero es que la máxima evolución de Ranamon es Taomon. Es decir, En la parte canónica de la serie sí, ¿sabes? claro, es la evolución máxima, el taoísmo, el zen, esos colores blanco, negro, morado, amarillo. Es que, por favor, es que creo que si tuviera que elegir un Digimon entre todos los de la franquicia, creo que Renamon y sus evoluciones perfectamente sería mi favorito. Ujú. Es todo, todo. A ver, no hemos mencionado que en esta, además, aparecen las cartas. Claro, sí, Que ya series como Yu-Gi-Oh! Han tenido como una evolución y un desarrollo y forman parte de todo lo que es el mainstream para gente peque, pero también yo creo que todo el tema de las cartas Magic, las cartas de Pokémon, que de hecho Pokémon sí. sí que adelantó a Digimon en cuanto al juego de cartas al lanzamiento y a la aceptación por parte del público. El juego de cartas Digimon se ha lanzado relativamente hace poco. Y no está ni siquiera traducido a muchos idiomas, creo que solo lo he visto en japonés y en inglés. Y aquí se introducen las cartas. Entonces los Digimons obtienen como mejoras cuando sus tamers pasan cartas a través del digidispositivo. Ujú, Y es la manera en la que también muchas veces evolucionan. sí. Es un concepto muy, muy guay. Creo que está basado mucho en el rol, en esto de dar como potenciadores y demás que no lo habíamos visto Ujú, en otras temporadas de la franquicia y como que le dio un punto extra. Y algo que me gusta mucho de Digimon, y en este en concreto ya se empieza a ver más, es que cada temporada es muy distinta. Tiene rasgos muy distintivos, que es algo que para mí no pasaba con con Pokémon, Pokémon, claro. sino que era un Sota Caballo Rey, todo el rato lo mismo, mismas dinámicas, mismo tipo de batallas, la serie exactamente igual, y en cambio aquí como que había muchas cosas y creo que para mí esta, entre todas, creo que fue una de las más potentes porque hablaba mucho de la madurez, de la reflexión sobre la identidad dentro de las conversaciones que tenían y creo que es una en la que se puso mucho el tema de la muerte en valor, que en otras sí que, pues cuando algún Digimon o algo moría, pero creo que en esta como que había un trasfondo de madurez como mucho más interesante, o al menos así lo viví yo. Y yo creo que también es, por lo menos yo lo recuerdo así, de las temporadas en las que primero se introduce el conflicto, ¿no? Hay varios episodios en los que Renamon no se entiende con su tamer Claro, y se separan sí, y van caminos separados. Es verdad que es como parte del aprendizaje, ¿no? De aceptar a, a cada uno como es, no intentar imponer, porque es verdad que su tamer intentaba como imponer su manera de ser mm, sobre el Digimon y al final... es que era Butch, Dom, y ella quería mandar por encima de todo. Sí, yo esta es una de las temporadas que con más cariño recuerdo. Mm, Mm. La siguiente introduce algo bastante extraño desde mi punto de vista, que los Digimons se fusionan con las personas, Esto era una fantasía. con la ADN Digievolución. Es decir, por favor, es decir, es que esto, si ya antes, cuando estábamos hablando de la segunda, como que a mí estas cuestiones, que vale que yo en 2002 ya tenía como cierta edad, que teníamos 15 años por ahí, pero como que hacía que sentía que había algo que podía ser real, que es algo que con Pokémon nunca me ha pasado, Ya, y en cambio con Digimon sí que he tenido a veces el sueño, la fantasía, como esos pensamientos de es que esto podría hacerse realidad. Y me pasó con la 2 cuando vinieron como sí. desde el mundo digital al mundo humano.
que siempre Ojalá. lo llamaban como mundo real, que yo era como ojalá. Y aquí era como la fantasía de no solo eso, sino que te podías fusionar con tus Digimon y además eran los espíritus de los 10 guerreros, Sí, que es algo que me gusta muchísimo que han recuperado en el último videojuego. sí. El tema de los La espíritus, mitología. la mitología y todo eso Eh, me ha gustado y que puedas conseguirlos y demás me ha parecido como muy guay. Y, y es que el tema de los guerreros legendarios y los Lucemon, caballeros, ¿no? Creo que es. o los caballeros Caballeros, legendarios, sí, pero Lucemon me pareció como muy guay el tema de que el malo fuera como bueno visualmente. claro. En plan, porque siempre habíamos visto, que es algo que a mí me molesta muchísimo, que siempre el color negro, las ruedas El color negras, púrpura, sí. Miotismon, siempre van como a los colores más oscuros, es lo malo, y de repente llegamos aquí al Pero, querubín este. pero es verdad que ya en la temporada anterior, cuando Belsemón es bueno, les Sí, ayuda, tú ya te das cuenta de que no todo es lo que parece visualmente ni las primeras apariencias, porque todo cambia mucho y como que te ayuda, te introduce que esto va a ocurrir. total, Y algo que me pasa a mí con esta temporada es que en las anteriores las formas humanas de Digimons, es decir, Digimons que evolucionaban a cosas cada vez más antropomórficas, ocurre como en las etapas más avanzadas y aquí, como se fusionan con los Digimons desde el principio, esto es la furry fantasía. total. Es decir, todo es entre Digimon y humano. El único malo era, no me acuerdo del nombre, creo que era Kumamon, el oso. Ay, no me acuerdo. Sí, creo que era. Estaban Takuya, que era otra vez Tai, porque Sí. es que. ¿Por qué siempre les ponen las mismas gafas a todos? Es como que vale que lo entiendo, pero como que me da mal rollo. ¿Y qué niño Que lleva, estaba con Agunimon. qué niño lleva gafas de esquiar durante Ya, todo el año? es que era horrible. Luego, Koji, que estaba con Lobomon, Sí, que era muy también Yamato de la primera. sí, Junpei con Beetlemon, sí. que era la chica de la temporada, Mm. que era, pues eso. Luego estaba el gordo, Sí, que con el oso, como... ¿no? No, el gordo era con el tocho. No, calla, Beetlemon es el tocho, Sí. que me he equivocado. Junpei es el chico gordo y Beetlemon que es como Blue Beetle de las Sí. películas, que es el azul. Ajá, Que era, sí. era así. Y luego estaba Izumi, que era la chica con Feirimon, que era así como una hadita. ¿Y el osito de nieve? El osito de nieve era Tomoki con Kumamon, que Ah, era el vale. niño con el sombrero este que parecía una seta, que llevaba un gorro que parecía Sí, que sí. guardaba las chuches ahí dentro o Como el algo. TK de la temporada. Sí, este me caía fatal. Y es que las evoluciones también de ese eran como rarísimas Hmm. de ver. Es verdad que de esta temporada a mí la gama cromática me llamaba menos, era como más, Sí, no sé. Pero es verdad que la innovación esta del ADN de Digievolución, pues, era algo que se agradecía. total, total. Y ya si quieres, vamos con la... Bueno, no sé si esta la llegaste a ver tú. La de, dependiendo del sitio, yo aquí la llamamos Digimon Sabers. Sí. En esta es en la que... Esta es la... Empieza a ser un poco la historia que luego va a como heredar algunos de los videojuegos, ¿no? Como un equipo de investigación de casos especiales donde los Digimon están involucrados. Entonces, el protagonista tenía un Agumon. Sí, Sí, la vi. Y es que fue muy el fuerte. estilo de animación era completamente diferente. Era otro rollo. Parecía para mí que era como un fanfic. En plan... Sí. A mí lo que me gustó de esta, aparte de que Marcus o Masaru, pues es que me la vi como en japonés subtitulada y creo que Masaru era el nombre japonés y la tradujeron como Marcus, que era el que tenía a Agumon. Ujú. Primero me chocó porque era la primera vez
que había un personaje que tenía a otro Digimon y entonces eras consciente como que, claro, que podía haber más Agumons Claro. y que podían estar con otro. Y algo que me pareció como muy bestia de esta temporada es que el niño elegido en este caso, por llamarlo de alguna forma, que era el Masaru, iba a pelear él físicamente. En plan, no mandaba al Digimon y decía Agumon, Agumon me la llama. No, sino que ¡Flama, bebé! es que era él el que iba a darse puñetazos. Que no tiene. Es como, a ver, estás luchando. A ver, algo que no hemos dicho desde el principio es que, a diferencia de en Pokémon, que los Pokémon solo atacan a Pokémon, en Digimon, en la serie desde el principio, los Digimons atacan a humanos. Obvio, sí, Y sí. los compañeros Digimons de los humanos intentan como defenderles y se interponen en las batallas, pero no hay como ninguna regla que prohíba a los Digimons atacar a humanos. Entonces, En el último de Pokémon también pasa. también pasa. Y te Sí, que pueden es el debilitar. primero Y te que pueden te debilitar. debilitas. Y te Sí, sí. debilitan, sí. Y además, cuando luchas contra las mega evoluciones, te atacan a ti en lugar de a tu Pokémon. Sí, total, total. Y aquí estaba uno también de mis favoritos, que es Gaomon, que Mm, era el perro azul este, mm. que era como un husky enorme, Sí. precioso, que a mí me flipaba mucho ese personaje. Y había un Digimon tipo planta también. El Alamón, La Lamont, pero sí. es que era horrible el Alamón. Un poco genérico. Era un girasol. Sí, sí. Mm. Es que los de planta yo lo siento mucho. A ver, los Digimon de planta no. Y luego sí que es verdad que me moló mucho el tema de que la trama fuera el conflicto entre los dos mundos Ujú. y se hablaba también de la experimentación humana que hacían con Digimon, se estaban trabajando en la agencia DATS, que luego es otra que ha salido recurrentemente, como Sí. decías tú, en los Y había videojuegos. personajes adultos, ¿no? Había personajes adultos, que creo que también era de las primeras veces, yo Sí, creo, porque en otros había como algún familiar o algo, pero había como personajes adultos con trama, por sí. así Sí, decirlo, sí. y Yggdrasil. Es decir, yo el momento Yggdrasil, que no sé si conoces tú lo que es Yggdrasil. No. Yggdrasil es De la el, mitología nórdica. sí, Ajá. es el árbol eh, en el que están todos los mundos. Es decir, la gente pues a lo mejor ha visto más Marvel y ha visto las pelis de Thor y todo eso, pues la Tierra, el mundo de los gigantes de hielo, el mundo donde Ujú. vive Thor y todos esos, como que todos se contemplan dentro del árbol madre, por así decirlo, que es Yggdrasil, que a mí es algo que me molaba muchísimo. Y que de repente le pusieran al malo justo el nombre de Yggdrasil me pareció como súper tocho porque yo en aquella época, claro, ahí ya teníamos casi 20 años, Sí. ¿sabes? 2006 o algo así. Entonces, claro, yo ya tenía bastante conocimiento de eso y no me gustó nada el malo. Creo que ha sido uno de los peores malos Yo ni lo recuerdo. que has visto. Es que te va a recordar, se lo voy a enseñar, te va a recordar a la evolución de Vidril Mech. Ya, es que Era es horrible. un vidril, un mega vidril blanco. Horrible, horrible. Es Muy decir, genérico. sí, sí, Em, era como una niña que, no sé, es que no me gustaba, no me gustaba nada. yo la siguiente serie que recuerdo, esta la vi yo ya cuando yo estaba en Londres, si no recuerdo mal. Digimon Cross Wars. Buah, buah, es que la amo. Y me flipa porque de repente los Digimons, hay como Digimons más pequeñitos, como Starmon, no Starmon no, ¿cómo se llamaba el, Sí, Star es la estrellita la pequeña. estrellita? Y tienen un montón de personalidad y de repente es mucho más cómica. No Era sé, mucho más gamberra. era mucho más gamberra. Y los Digimons no solo se fusionaban, realmente no se acoplaban. Y en función de cómo se acoplasen, podían evolucionar en una u otras cosas. Y podían acoplarse dos, tres Era, Digimons, cuatro Digimons, era ¿no? la primera vez que se complementaban como más. Es decir, yo me acuerdo cuando se juntaban los Starmon para Claro. hacer la espada de Ajá. Southmon. Sí. ¿Sabes? Era, mira, a mí este me pareció una ida de olla fantástica. Y luego además lo que decíamos, super gamberra, que además tenía cosas como que es que ni le cambiaban el nombre y eran Southmon
X2, Southmont, X4, X7. Southmont, X7. En Sí, plan, era con cuántos te has fusionado. Y era así. Me hizo muy. Se me hizo como súper a divertida. mí también. eh, la Muy guerra contra fresca. la guerra contra Bagramón me recordaba mucho a estos videojuegos en los que tú te vas juntando con otros personajes y al final como que está el malo en una zona y te vas juntando desde diferentes partes para atacarles todos desde una misma. Es decir, esa batalla final me pareció una de las más guays porque creo que es mucho más bélica, ¿no? Como que plantean todo mucho más, que lo dice también Sí, el Cross Wars, ya lo dice la pro, claro. pero todo Guerras. como una guerra, como una estrategia, que hay que hacer como alianzas y Hmm. demás, y me pareció una Sí, había más geopolítica fantasía. dentro del mundo digital. También yo recuerdo que lo que era los colores eran más vivos, Sí, como más brillantes. más brillantes, ¿no? El Sí. rojo era un rojo muy brillante, los azules era como muy contrastados los colores, porque la anterior era un poco oscura, en el sentido de que intentaba ser como más adulta, y esta tendía como a colores más infantiles, a pesar de que la temática no era para nada infantil. Ujú. Sí, esta. Y yo creo que fue como la última que yo vi completa, digamos, de las nuevas. Porque luego después de esta ya surge. Vuelven a sacar Digimon Adventure 3, que es la continuación de la historia de Digimon Adventure. No, te has saltado una. ¿Cuál? Upmon. ¿Cuál es Upmon? Upmon es una fantasía. Era la de Gatchamon, que era como un gatomón, por así decirlo, blanco, que tenía como un casco rojo y la mitad de las gafas de Tai, que eran Ah, aplicaciones, y en el entonces, móvil. claro, Sí. y era una trama muy guay porque era la primera vez que se introducía todo el tema de la inteligencia artificial, el hackeo, las redes sociales. Te voy a enseñar una foto porque es que yo lo recuerdo La perfectamente intenté, pero no pude. porque esta fue muy fuerte, No muy conecté. fuerte. Sí que es cierto que intentaba como hacer cosas, pero para mí creo que ha sido de las más flojas, porque le faltaba algo. Es decir, sí que es verdad que mola el concepto a nivel de actual, Ujú. porque el malo del juego era una inteligencia artificial. ¿Sabes? Entonces estaban luchando contra una inteligencia artificial y molaba porque tenía como toda esa parte de tecnología, de aplicaciones y demás que molaba. Pero sí que siento que a mí tampoco me llegó a convencer tanto como lo habían hecho las otras. De hecho, los Digimons que salían en esta serie, o en esta temporada, como que no han vuelto a salir en las siguientes, No, ¿no? Es como que. no, y son totalmente distintos a nada de la... Es como que es un espacio vacío Hmm, en el que estaba Gatsmon. Creo que Hackmon sí que ha salido. Voy a buscarle para vale. ponerle cara, pero yo creo que Hackmon sí que ha salido en algún otro momento. Es este, Hmm, que era de tipo virus, sí. y creo que sí que ha salido, pero luego le han usado así. Ah, sí, esa forma sí Esta la forma. conozco. Esta forma que es, de hecho, en el último, Blanco en con el último una. juego sí que sale Sí. como Hackmon más realista porque ya no es tipo virus, pero es como un perro con un cuerno y una capa roja, que es como lo que le sale después de haber sido el bicho que era antes. Entonces es ese. Pero lo que decía, que para mí es una de las más flojas. Es decir, fue un concepto creo que demasiado moderno, que no llegaba a enganchar, el guión le faltaba algo. Yo pues porque al final consumo muchísimo audiovisual y me lo pongo y punto, y lo disfruto, Puch. pero entiendo que A no. ver, yo creo que a lo mejor intentaron arriesgar y apostar por algo demasiado diferente. Sí que es cierto que creo que salió a la vez que Tri. Y, Ah, en plan, porque fue 2015-2016. y yo creo que tampoco hicieron mucha promoción. Creo que No, además esta no está doblada. no, 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 no lo Con está. lo cual.
ahí se nota también lo que, El valor que le das. sí, el valor que le das y lo que apostaron por ella a nivel promoción. Sí, total. Luego yo creo que Digimon Adventure 3 es un regalo para los fans originales de la Total. franquicia. Total. Es mega adulta, continúa la historia original, se estilizan los personajes, está cuidadísima la animación, la música es bestial. Es decir, creo que aquí dijeron, bueno, vamos a soltar los yenes y vamos a darlo todo un poco de fanservice. Total, total. Y lo guay es que cierra, es decir, termina. Sí. Sí que es cierto que luego también termina con la peli. Sí, Con la de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, que es la que fuimos a ver al cine. Que la sí, vimos en los cines estos del centro. Renoir, los que están en la plaza de Jacinto Benavente. sí, 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 sí. Ahí la fuimos a ver. Porque la otra la hemos visto en otro cine, creo. Creo que la otra la vimos en los Verdi, Sí, ¿no? sí, la de los Verdi. Que en los Verdi también vimos la otra, la de que cantaba, ¿puede ser? Sí, la Belle. 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 Ay, qué bonita. Muy bonita Qué esa bonita es película. esa. Que es la Bella y la Bestia, versión japonesa, Anime, básicamente, sí. pero tal. Entonces fue como súper guay. Es decir, yo como que lo juntaría, ¿no? Tri con Con la la peli, película, sí, claro. porque es como súper adulto ya todo, hecho, como dices tú, para las personas que nos criamos con Mm. la primera. Y Sin sí que, jo, relleno. es que se me pone la piel de gallina porque ese final, Sí. que obviamente tiene que haber un cierre y me gusta que exista un cierre, aunque me duela en el fondo de mi corazoncito, que también lo tengo. Pero creo que también es importante ese momento de llegas a la vida adulta, eres mayor, ese momento me parece muy potente que no lo he visto en otras series o en Pokémon o en nada de, oye, mira, es que todo tiene como su tiempo y es como, es que no sé si te lo llegas a esperar en algún momento, porque sí que es verdad que durante toda la película se habla de ello. Sí, pero mira, es que a mí también se me está poniendo la piel de gallina. Es Es que una te lo cosa loca. juro, es muy Yo creo que fuerte. tiene mucho que ver con que lo ves en la infancia y ahora lo cierras en la adultez, ¿no? Sí, Entonces tú lo cierras es sabiendo muy, que muy bonito. eso ha terminado, no lo vas a poder volver a vivir, la experiencia de lo que viviste con Digimon y como los protagonistas, los Digimon se desvanecen, forman parte de ellos para siempre, pero ya ha terminado, ¿no? Eso, entonces es una cosa Además, súper... creo que lo subí hace unas semanas, ese momento de ¿y mañana? Mm. Buah, es que me voy a poner a llorar. Sí, esa escena es muy fuerte. Buah, es que están justo Tai con Agumon y Yamato con Gabumon Sí. eh, por separado, ¿no? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué vas a hacer mañana? Mm. Y justo dicen, pues mañana no sé qué o algo así, y justo se giran y es como, buah, y yo me acuerdo de yo que cada vez me contengo menos porque creo que es muy sano también llorar. Una llorera que me dio, que estaba claro, la Mm. vimos en versión original subtitulada, yo que Sí, llevo las gafas para ver los subtítulos, y una llorera que no podía, y digo, ¿y ahora cómo me recupero de esto? Es como muy, muy fuerte, además es como ya muy 2020, mm. que es que fue hace nada, hace 5 años que Nada. teníamos 32, ¿sabes? Que es como, ostras, hemos pasado de tener 10 Sí, 11 a tener 30, ¿sabes? Ha sido 20 años sí, después el bonito del reencuentro para el final. sí. Es verdad que la segunda película, la Demon Adventure 2 de las Kitsune, ¿se llaman? Que de No, las... de Adventure, la Evolución Kizuna es la de La de Adventure 2, no, la de la uno. Digimon Adventure 02, la The que fuimos a ver Beginning. es de Beginning, Ah, vale. que es la de que sale un personaje nuevo, Sí, que sale Rui, que tiene a su personaje que es Ukomon, que es el que hace olvidar. es Él verdad. es el que tiene como los padres, que pasa no sé qué, eso es muy creepy. Sí. Es decir, El de la muerte. el de la muerte, es decir, no Que sé lo si lo habéis abandona, visto, que lo abandonan pero es en el frío. claro, y es la historia que a mí también me mola mucho, aunque es durita, es la historia del primer niño elegido. Por eso Sí. se llama The Beginning. Y entonces mola, se me está recorriendo un escalofrío la Es espalda. que es fría, es decir, Sí, es dura, esa película es muy dura. es el primer niño elegido
que lo pasaba muy mal con su familia y su único deseo era tener un amigo. A ver, Y lo pasaba muy, entonces, muy mal con su familia, es pasar de puntillas por encima. ya, bueno, pero es que quiero Su que la gente la familia, vea, era puro bueno, maltrato. su familia le maltrataba. Sí, sí, era maltrato por el no De vea. la comida, del Todo, todo. frío, física, era Le terrible. dejaban, es decir, el momento que le dejan, que creo que es el Que le momento dejan más duro, morir. que le dejan fuera en la terraza con un frío que pela. Y entonces eso, como que crea al primer Digimon, también por así Mm, decirlo, que tiene una capacidad de conceder deseos, pero tiene consecuencias pues bastante tochas. Y una de ellas, que era como la más creepy, era la de que mata a los padres ujú. y el Digimon usa de marionetas a Los, los padres, sí, a los los cuerpos. cuerpos de los padres. Sí. Es como, claro, es que estamos hablando de, oh, niños elegidos, oh, super guay, vamos a luchar contra las ruedas negras, creo que es una de las películas, mira que la anterior como que era dura a nivel emocional, Sí. pero es que esta creo que es lo más creepy de dureza visual y de todo, y es como muy psicológica también porque el niño elegido este obliga a todos los niños elegidos de Digimon Adventure 2 Mm, a revivir la historia que ha vivido él. sí. Y entonces, claro, tú ves, pues eso, desde que le maltratan, que le dejan fuera, la muerte de los padres, cómo los usa de marionetas, todo eso, y yo creo que es muy guay de ver, pero hay que ir con la mente, yo no fui con la mente preparada. A ver, me Fui, pilló por sorpresa porque esperaba como un cierre a Digimon Adventure 02, como algo más continuista. Y yo creo que Digimon ahí fue como, vamos a dejar bien claro que no somos Pokémon, en el sentido de sí, 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 no vamos ni con los Clefairy, ni con los Togepi, ni los Pikachus, ni los Pokémon como mascotitas, sino que esto va de algo súper profundo que genera... Yo creo que Digimon lo que define a la franquicia es el sentimiento humano es profundo y es sí. oscuro y tiene la parte de luz y la parte de oscuridad. Pero tratan todos los sentimientos y aquí demuestran como la peor cara del ser humano, ¿no? Que al final crea este momento terrible que, bueno, que fue lo que generó los Digimons, pero eh, no sé, es una película bastante dura. Yo diría que no es para niños. No, 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 ni de coña. Y no sé. Yo creo que hasta aquí la parte de las series. No sé si queremos hacer a lo mejor, bueno, series, películas. Hacer un. Bueno, ha salido una serie nueva. Bueno, creo que nos hemos saltado dos series, ¿no? ¿Cuál es? Ghost, Bueno, sí, Ghost. que podemos pasar por encima de ella. A ver, es que Ghost era... Yo es que creo que ha sido la única que no he visto completa. Mira que la anterior ya era difícil de Sí. digerir, la de Amon, pero es que Ghost Game creo que para mí fue como una decepción. Sí que es cierto que creo que fue un intento de hacer como algo más de horror, ciencia ficción, y que los Digimon causaban como eventos paranormales Mm. y demás, pero es que creo que le voy a dar otra oportunidad, pues es cierto que a mí me gusta, aprendo mucho viendo estas cosas, pero es que no tenía como mucho sentido para mí. ¿Y la otra cuál es? La que estamos viendo ahora, que está en Claro, Crunchy. claro, pero esa es la última, esa es de este año. ¿Cómo se titula? Beat Break. Fate Break, sí. Que va un poco como del... Es verdad que aquí ya los Digimon están en el futuro. Ya no están en el presente con la inteligencia artificial, sino están en el futuro. Hay unos dispositivos que son como unos huevos que son como el pulso de las personas. Está vinculado a la parte orgánica de los seres humanos. Y el protagonista tiene un Digimon. Bueno, la gente sabe que existen los Digimons. No, no todo el No. mundo. Es algo como particular. Y el protagonista descubre su Digimon, pero tiene una particularidad, que su pulso nunca se ha sincronizado bien con su dispositivo. Es un dispositivo vital, como una especie de smartwatch, pero Ujú. un huevito, como una especie de Alexa que le acompaña en todo Sí. momento. Nunca se ha conseguido El sincronizar. E-Pulse. Un e-pulse. Nunca se ha conseguido sincronizar con su e-pulse de manera correcta y digamos,
bueno, yo no he avanzado más que 4 episodios, pero digamos que está como arritmia o como no estar en la norma de ese pulso es lo que le da el impulso a su Digimon y de lo que se alimentan los Digimon es de este pulso. Claro, es que al final como que los Digimon para existir en el mundo se alimentan de la energía de sus, entre comillas, niños elegidos, porque es un concepto que ya hemos visto, que hemos dejado un poquito Sí, atrás, pero tiene como un rollito cyberpunk que me gusta bastante. Sé que es verdad que yo reconozco que todo lo que tenga que ver con tecnología y demás me acaba flipando. Tiendo a no gustarme mucho lo de las máquinas. eh, y algo que también me mola es que huimos, no sé por primera vez, pero creo que es de las pocas veces que se huye del perfil Agumon, Agunimon, sí, Bem, ¿sabes? Como que siempre han sido todos como tipo dragoncitos de fuego fuego, y demás, y que de repente este sea un gecko, es decir, un puto lagarto verde, verde, violeta, feo, que fluorescente. te lanza la lengua y demás, me parece como muy, muy, muy guay. Y Y, y también es como que la primera vez que el prota directamente choca con su Digimon desde el principio, ¿no? Porque sí, no conecta mucho. me recuerda mucho a Renamon, Hmm. a ese momento de enfrentamiento. Y los otros niños elegidos que tampoco... no está el concepto de niños elegidos. Los Claro, otros es que no. personajes que tienen también Digimons se encargan como de intentar solucionar las situaciones paranormales o los conflictos generados por la aparición de Digimons, que todavía no está muy claro por qué aparecen, pero generan como este tipo de eventos que pueden afectar al mundo ¿Has real. llegado a momento perrete muriéndose? ¿La llena? Sí, el perro ese. Sí. Sí, sí. Bueno, además aquí cuando pierden el pulso, los humanos se mueren o se congelan. Entran en una enfermedad, como una especie de coma. Y el Porque les han protagonista, chupado la energía. sí, y el protagonista está intentando salvar a su hermano o hermanastro elegido, Sí, porque creo que no son ni de sangre, sino que él como que lo adopta. sí. No sé, creo que tiene como muchos elementos buenos, tiene potencial. A lo mejor puede ser como que terminemos el episodio con esta recomendación. Está en Crunchyroll ahora mismo Sí, de hecho yo todavía no me la he que terminado. tampoco nos No. patrocina, pero Oye, pero que si nos queréis patrocinar, vamos, que nos encantades. paguen el premium. Eh, Un poquito de que, merchan, una cosita. ay, sí, por favor. Que sí que es cierto que yo no me la estoy terminando de ver, pero creo que como que ha pasado mucho tiempo desde la cagada de Ghost Sí. y han intentado darle un giro de tuerca, que es un poco lo que decía yo también al principio, de que cada temporada tiene que ser distinta. Y entonces, claro, al intentar salirse de lo distinto, pues hay veces que la cagan, como con Ghost Mm. o como Upmon. Y creo que esta como que bebe un poco de la de Upmon, de todo este tema de inteligencia artificial, futurística y demás, Sí, pero le ha dado otra vuelta para mí hacia el lado correcto. yo también le veo el potencial. Em, y me gustaría a lo mejor acabar con una reflexión. No vamos a hablar de los videojuegos. ¿Hablamos de los videojuegos? Muy, muy brevemente. Vale. Es decir, a mí me Va- da igual que el Antes capítulo de, antes, dure vale, hablamos ahora de videojuegos, pero 15 antes, minutos más. para terminar con la parte de series, creo que molaría mucho el próximo giro de Digimon que fuese, por favor, creadores de Digimon, que nos escucháis, que fuese hacia algo tipo antiguo. Es decir, a una mitología, al igual que el Pokémon Leyendas Arceus se iba al origen de Pokémon, molaría mucho irse al origen de mitológico de los Digimon. Perdiendo la parte digital, ¿eh? Un poco más como la parte de la creencia, de la veneración a seres Espiritual. mitológicos, aunque no puedas ver, aunque ya no sea un Digimon digital, al final, que sea como, ¿no? De la gente creía en otras cosas antes del mundo digital, que pudiese ir como por ahí, por la parte de la religión, la espiritualidad, molaría. A mí me parece como complicado por la parte digital, porque claro, como que se han centrado mucho Claro. en digital. Y O industrial. a mí lo que me gustaría más es darle una vuelta de tuerca y hacer rollo multiverso. Yo soy muy de multiversos, lo siento mucho.
y que vuelvan un poco a los comienzos, pero con que haya habido un cambio en la línea temporal. Pues mira, yo creo que, por ejemplo, podría hacerse a los steampunk. Si nos fuésemos al momento siglo XX, máquinas de vapor, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que la tecnología se hubiese desarrollado por ahí. Creo que dentro de los steampunk, que siguen manteniendo algo tecnológico, aunque no sea tan digital como el cyberpunk, podría también salir Claro, algo. al final es un Ghost Wars, pero bien hecho, ¿no? Sí. Porque se va más con ahí con lo espiritual, pero sí, molaría. Sí que es cierto que me mola mucho estos giros en los que vaya viendo como otros personajes distintos, pero a mí sí me gustaría un poco una vuelta a equipo, a familia elegida, que es algo que yo en estos últimos, quitando las películas, he echado de menos. Hmm. Como ese sentimiento de amistad y demás que en los últimos como que he perdido. Que a lo mejor también es verdad que no tiene mucho sentido volver a ello porque es algo que ya hemos vivido. Pero no sé, por ese lado de sentimentalismo como que me gustaría mucho. Bueno, yo creo que a lo mejor los más recientes han perdido la parte del destino, ¿no? Que Claro. los originales están como destinados a, Ujú, o como que estaba escrito, ¿no? ujú. Vale. Y si quieres hacemos un repasito por videojuegos. Em, Yo mi repaso puede ser muy breve, pero voy a necesitar un par de pitidos. vale. Vamos a empezar recordando el origen de Digimon, que era el Tamagotchi. Tamagotchi. Entonces, los primeros juegos de Digimon beben mucho de esta mecánica. Para mí, en exceso. De hecho, yo recuerdo el primer Digimon World de PlayStation 1, que era como siempre acababas con el Numemon. En plan, tu Digimon siempre era como la peor Digievolución y siempre te vencían. Era un juego muy frustrante en el que te cansabas. Y además, cero originales con Digimon World 1, Digimon World 2, Digimon World 3, Digimon World 4, hasta el quinto, Sí. no decidieron cambiar, Y no, que fue el de Next Order, que también fue una mierda. y no funcionaba. No. Para mí no funcionaba. Creo que... No sé cuál fue el primer juego de Digimon que tú dijiste están dando en la tecla. El último. No, antes. No. Yo diría que de Play 4, uno de los El Next Cyber Order. Ah, Sleuth, que ya era un el RPG Hacker Memory. que empezaba a ver un O el poco. Cyber Sleuth normal, el primero. El primer Cyber Sleuth para mí, que empezaba ya un poco a tener tintes de persona. Ya, pero es que tenía mucho diálogo. Y a mí sabes que los que tienen muchos diálogos me dan puta Para mí tenía pereza. mucho diálogo y mucho escenario genérico. La música era terrible. Era música de librería. Esto lo hace mucho Namco Bandai, lo siento mucho. También lo he hecho con los Dragon Balls. Como una música muy genérica, muy repetitiva, que es como, bueno, como a la gente le gusta la franquicia, no voy a invertir en una banda sonora bien hecha. Esto hace que se te vuelva muy repetitivo el juego. Tenía la parte de las evoluciones muy bien hechas, mucha variedad. Es verdad que la historia era complicada de seguir, porque era mucho diálogo continuado. Pero para mí ese fue el primero que dije, están empezando a dar en la tecla. Pues mi resumen máximo es, han sido todos una puta mierda, máxima, Que hasta el vivan los último. chocobos, Que me lo que sacó. vivan los chocobos. Hasta el último. Es que te lo juro. Sí que Llegaste es a... cierto que hubo uno Hmm, que jugué, que además me lo compré, em, que era horrible, porque llegabas como una llanura y te ibas metiendo por la llanura y luego ibas como a una zona de fuego y, y tenías que entrenar a los Digimon y darles de comer. Y mira, chiqui, yo no me sé cuidar a mí misma, voy a estar yo cuidando de criaturas encima que no vayan en la línea evolutiva que yo quiero que vayan. Por eso me gusta tanto el último, porque el último creo que tiene reminiscencia total a Digimon 1. Es decir, ese momentazo al principio cuando tienes que cruzar de un edificio a otro y aparece Pollomon y Pollomon te intenta llevar, perdón, mira.
fantasía, A ver, fantasía. el último yo creo que han combinado las cosas que necesitaban ser combinadas. Es decir, la Han complejidad cogido lo estratégica. mejor eh, de todo, pero es que entonces me tomo todos los anteriores como pruebas. Sí, y también yo creo que lo que ocurre con Digimon, que no pasa con Pokémon, es al final Digimon es una franquicia y hay diferentes estudios de videojuegos que hacen juegos con la licencia de Digimon. Y se nota que varía mucho la calidad, que el equipo no es el mismo. Sin embargo, Pokémon es de Pokémon Company con Sí. Nintendo y se ve como que hay una línea muy marcada de dirección. Y en Digimon ha sido como dando tumbos y probando error, probando error. Creo que uno de los experimentos más raros, pero que a mí me funcionaron bastante dentro de que su scope y su alcance era más pequeñito, era el Digimon este por estrategia, el Digimon Survive, que no sé si lo conoces, de la Ese no Switch. es el que te estoy hablando yo. No, tú me estás hablando del último. No, no. El que te he dicho que llegabas a una llanura. El que yo te digo es una novela gráfica. Es- Ay, no, ya me acuerdo cuál es. No. Ay, es que no me gusta. Hay que leer mucho. hay que leer mucho, es verdad, pero la historia Es que para eso me compro un libro es de como leerte un Digimon. cómic, es como leerte un cómic, pero la historia era buenísima. El gameplay no era extremadamente divertido porque no tenía mucha acción, pero tenía la parte estratégica, era como un ajedrez de Digimon. Un Final Fantasy Tactics, una cosa así, un Fire Emblem. Pero es que la historia es muy, muy, muy buena. No sé, a mí no me No llegó te... a convencer. Creo que es muy nicho también. Y es que el último, yo lo siento, además creo que he sido muy pesado con todo el mundo que me lo ha preguntado y contigo. Y yo es que lo tuve el primer día que salió, que me acuerdo que lo estaba deseando. De hecho, estaba justo, creo, grabando la campaña que dijimos la semana pasada de Imagina Más. Fue el día que lo grabé, que estaba yo diciendo, es que me llega hoy. Y fue muy guay el tema de las evoluciones, el poder evolucionar y desevolucionar, pero viendo claramente, ¿sabes? El dónde volver o dónde no. Hmm. Sí que es cierto que a la hora de evolucionar como que te aparecen las siluetas y yo reconozco que estoy buscando un poquito en Google para saber cuál es el que quiero evolucionar. Sí que es cierto que es el primer juego de Digimon en el que me empeño en rellenar toda la Pokédex. Bueno, la guía de La, campo. la guía, es que es horrible el nombre es que le ponen, pero me entendéis, la Digidex Sí. es el primero, Bueno, tiene voces también, ¿no? claro. Que también eso ayuda a meterte Creo, más. creo que ha sido un gran acierto y creo que deberían de irse por ahí. Y yo, a lo mejor este capítulo nos pasamos un poco, pero yo tengo un par de preguntas. Vale, vale. Aparte, A ver, yo creo que hay un par de aparte cosas. de la curiosidad de Antes, Tiranomon. antes de las preguntas para cerrar, yo diría que este juego tiene algunas cosas que pulir, que pueden Sí, claro, pulirse. Por siempre. ejemplo, los niveles de dificultad creo que no están del todo pulidos y No, llega un punto que es o muy fácil o muy difícil. Y muy difícil simplemente porque te hacen mucho daño y tienen mucha vida los enemigos, que no es una dificultad muy bien ajustada desde el punto de vista del diseño del videojuego. La música original de los Digimons te cuesta un extra de 20 euros más, que yo he pagado encantado. ¿la qué? La música original de las series, Ah, yo no. yo la he pagado encantado y cada vez que yo abro el menú suena na 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 en japonés, pero suena la música original de la serie. Ay, ahora lo quiero. Te lo pondré, te lo pondré. Vale. Y, y la historia es bastante más profunda. Es verdad que a veces tiene demasiado diálogo también, ¿eh? Desde mi punto de vista, creo que se pueden contar las mismas cosas con menos. Pero los Digimons tienen personalidad, forman parte de la Buah, trama, es que cuando Digi viajas a la ciudad evolucionan, viajas en el tiempo y ves cómo han Digi evolucionado y cómo su personalidad ha afectado a la Digi evolución. No sé, creo que y lo que decíamos al principio, no es que un juego de tiene, 10 pero un juego de 8 tiene y medio. no, para mí más. Para mí es un 9, 9 y medio. Bueno, Es que a ver, si lo comparo con el resto de no, Digimon, claro. que son un mojón. Y es algo que decía al principio, que me recuerda mucho esa reminiscencia, por ejemplo, el conseguir las armaduras de los caballeros, el poder Sí. evolucionar, el este. Sí que es cierto que en algunos momentos a mí lo que se me ha hecho tedioso son las misioncitas estas de todo el rato. ¿Que me las he hecho todas? Sí, me las he hecho todas y creo que también es el primer videojuego de Digimon. Es que me lo estoy... Es que es lo que te digo, es el primer videojuego de Digimon que estoy buscando completarlo.
Ujú. El resto han sido, buah, me lo he pasado, me lo intento pasar rápido, pero me acababan resultando tediosos. Y en cambio este, no. De hecho, el otro día que te enseñé cuántos Digimon me faltaban, es que me faltan muy pocos y sé cuáles son. Y son 400 y pico, ¿no? Y sí, creo que me faltan 10 o algo así. Y uno solo se obtiene pasándote el juego que he estado esperando porque tú no te lo has pasado No me todavía. lo he pasado, no. Claro, yo estoy en el punto final y estaba esperando a que tú avanzaras para pasárnoslo solo a la vez, porque yo cuando me lo pase voy a querer hablar de ello y entonces Ya. prefiero esperar. Yo creo que voy a tener que esperar a las navidades para Bueno, terminarlo. Pero bueno. pues en Navidades lo hablaremos. Vale. Pues yo creo que podemos recomendar el juego. Sí, Hemos recomendado la serie y el juego como recomendaciones esta semana. sí. Más que las series, La si han serie, visto la la última. serie, Sí. y la serie la última y las pelis. Sí. Las últimas pelis Las dos de. pelis últimas, Sí. la de Demon Kizuna y Adventure. la de Beginning. Sí. Si habéis visto las primeras dos temporadas de Digimon, verlas Sí. porque son muy guays. Creo que la primera estaba en Prime Video, si no me equivoco. No me acuerdo, Bueno. pero me las voy a volver a ver. Así Vale. que os lo pondré en ¿Y comentarios. preguntitas para acabar? Sí, yo te quería contar que es Vale. algo muy divertido y es que el Digimon que se ha convertido como en protagonista de la saga, ¿cuál es? ¿Algo? Claro, pero el primero fue Tiranomon, que si te fijas, es que son como muy parecidos, pero Tiranomon es un Agumon rojo Sí, verde. con pinchos verdes y demás, pero qué curioso que ha pasado igual que con Digimon, ¿no? Que digo que con Pokémon. Ah. Ya, es que se me va. Y es que como que crean un personaje como para ser la Mm. mascota y acaba siendo otro, que es algo que también me gusta mucho porque al final, cuando se hacen estudios de mercado y estas cosas, pues creo que es interesante. Y venga, vamos a las preguntas, que algunas obviamente se van a parecer a las de la semana pasada, que es, ¿qué Digimon elegirías en la vida real y por qué? En la vida real, no sé. Te diría que Terriermo, como compañero me gusta. ¿En serio? Sí, No me lo no te esperaba. lo esperabas para nada. Yo, obviamente, ya lo sabéis. Va a seguir siendo Renamon y sus evoluciones. Porque además, cuando es Cubimon, te puedes montar encima de él y me lleva a los sitios. Y luego con Taomon me da la paz del taoísmo. Es que tiene todo lo bueno. A pasear contigo. Sí. Luego, ¿con qué protagonista crees que conectarías más? Con Iki, ¿Qué es de? de Para Demon recordarlo a la Adventure gente. 01, el que tiene a Tentomon, se llama Iki, ¿no? Sí, Iki Koshiro. Sí, el friki. Sí, ese Eh, es justo el que yo decía que era el que más me representaba. es que creo que también tiene un rol de que se comuniquen entre todo el grupo de elegidos. Tiene el rol de la tecnología. No sé, creo que conectaría bastante con Iki. Ya te digo, Guillo, que a mi Tai me caería fatal. Obvio. Es que yo creo que casi todos los protagonistas, menos el que yo elegiría, ¿Qué es? yo creo que conectaría mucho con Masaru. Ujú. De Frontier. No, de Masaru es de Sabers, que es el de DAX, Ah, el de la vale. agencia, que Vale, es el vale, que vale. antes os he contado que Sí, sí, va sí, sí, sí. literalmente a puños con los otros Sí, sí, Digimon, sí. porque yo me veo en su situación, es decir, yo veo que viene un Digimon a pegar a mi Agumon y yo le meto. A su papo. Yo le meto directamente, no espero aquí a que haga "Oh, llama bebé". Ya. Es que no. Yo iría claramente a ese, aunque obviamente las bolleras siempre me gustarán. Eh, Esta es más una pregunta filosófica, Vale. que creo que vamos a contestar lo mismo. Y es, ¿crees que los Digimon deberían vivir en nuestro mundo o en el mundo digital? En el mundo digital. Entonces no pensamos lo mismo.
Y yo también. Yo me iría al mundo digital a ver con los Digimon. Pues de cabeza. Mi respuesta es, pues donde quieran. En plan, tienen personalidades propias. Pues Bueno, habrá Digimon que prefieran vivir en el mundo digital y otros que prefieran venir al mundo real, pues porque sí, tenemos también. gachapón. Y, y allí no hay gachapón. Allí Me encantan gachamón. los gachapón porque me acuerdo mucho de mi amiga Ana y de Sergio, porque cuando estuvieron en Japón, todo el rato iban a por gachapones. Y de hecho, el grupo de WhatsApp que tengo con Sergio y con Ana se llama Gachapones. Pues, ¿sabes que en mi viaje a Japón no metí ni un yen en un gachapón? Pues habrá que volver. Y tengo dos preguntas más, porque a ver, tengo muchas más, pero así que creo que consideré interesantes. Em, ¿Qué serías? ¿Un niño elegido? ¿Un tamer o un hunter? Hmm, Tienes aquel, ¿eh? yo creo que un niño elegido. Sí, Hmm, sí. yo creo que sería un hunter. Es que creo que me pega mucho más. Es que a mí quién me va a elegir. Es que no tiene ningún sentido. Y luego, aquí, que es la última pregunta, que creo que a lo mejor podemos coincidir. ¿Qué mensaje de Digimon te parece el más importante? Hmm, que yo creo que puedes aprender del crecimiento propio y del de los demás. Yo tengo dos, y uno es el de familia elegida, Ujú, que me parece siempre uno de los más potentes y sobre todo desde perspectiva queer me parece esencial. Y luego otro que es el de errar, el de poder errar, ¿no? La frase esta que se dice mucho de errar es humano, errar también es Digimon, hmm. la capacidad de poder equivocarse y aprender de ello y que la gente te acompañe. En plan, hay en la mayoría de temporadas gente que comete errores, Claro. el que se pone a esclavizar Digimon y demás, ¿no? Pues esa capacidad de poder cambiar, mejorar y aceptar y entender que las personas pueden cambiar y que pueden haber sido malísimas personas en algún momento, pero que se tiene derecho a mejorar y a crecer. Sí, yo creo que sobre todo es como a cambiar tu camino y que no por tomar ciertas decisiones implica que tu camino ya va a ir por ahí para siempre, sino que de repente coges otro Total. camino y ya está. Y hay ramificaciones, ¿no? El Total. poder de elegir. Vale. Y con esas preguntas nos quedamos, que como se nota que Digimon no gusta. Nada, ponernos cualquier comentario, feedback constructivo, respuestas a las preguntas que hemos hecho al final, lo que queráis. Y si tienen propuestas de temas, yo siempre lo digo, a mí me encanta que propongan temas. Yo, Que luego los aceptaremos o no. yo como que ya empiezo a escuchar cascabeles navideños. Ay, no, por favor. Creo que toca. Yo quiero ver Pesadilla antes de Navidad. Fum, fum, fum. Es que soy mucho más de Halloween. Hardballing. Bueno, Feliz Halloween, grupo. Soy Vanessa. Y con eso terminamos. Capítulo de hoy. Nos vemos en la próxima. besis de fresis. Chao, chao.